En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana hablamos de nuestra lengua, del español. Tenemos muchísimas razones para hacerlo, tanto a nivel cuantitativo por los millones de hispanohablantes, como a nivel cualitativo por la influencia que tienen y que va creciendo en sociedades como la estadounidense. Para ello me acompañan en este estudio tres invitados que ya les presento. Melissa Serrato, periodista cultural independiente y profesora de español. Buenos días, Melissa. Buenos días, Carlos. Grecia Cáceres, escritora, novelista y poeta. Bienvenida. Buenos días. Y Francisco Álvez, editor, escritor, doctorando de estudios hispánicos y profesor de español en la Universidad de Versalles. Bienvenido. Buenos días. La salud del español, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Según el último informe del Instituto Cervantes, hay 595 millones de hispanohablantes en el mundo, cuarta lengua en cómputo total tras chino, mandarín, inglés e hindi, casi 500 millones de nativos y el resto son estudiantes o personas con competencias limitadas pero que se defienden. Si nos fijamos en esos casi 500 millones de nativos, estamos hablando del 6,3% de la población mundial. Su capacidad de influencia en la política y sociedad de Estados Unidos es cada vez mayor. En el ámbito diplomático es el tercer idioma más usado en la ONU, tras inglés y francés. También en la red, pero esta vez tras el inglés y el chino. Pero sin embargo, no todos son cifras para la celebración. El campo de la ciencia sigue siendo el gran hándicap para el español. Hoy trazamos la radiografía al completo de nuestra lengua. Exploramos la salud del español con sus puntos fuertes y también con sus desafíos. Antes repasemos lo que dice la prensa. Diario El País. El español avanza imparable en Estados Unidos. El artículo apunta, ojo, a que la comunidad hispanohablante también es la más rezagada en cualificación académica según la Oficina del Censo. Esta tribuna de Los Angeles Times interpela al lector: si usted quiere estar en las listas de los mayores empleadores del país, aprenda español. Este otro artículo de Voz Populi lleva por título Algunos privilegios de hablar español y entre ellos se cita la unidad dentro de la diversidad que permite el español para que no sufra ese fenómeno de la fragmentación como le pasa a otras lenguas. Entrevista del director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, en La Razón. El español debe aspirar a ser la primera lengua hablada del mundo. Bueno, muchos temas sobre la mesa, no sé qué rasgos señalarían para hablar de la salud del español. Cuarta lengua con casi 500 millones de nativos. ¿Qué ventajas e inconvenientes, Melissa, tiene el español respecto a ese top 3 de lenguas mundiales con el inglés, chino, mandarín e hindi? La gran fortaleza es que somos un continente entero hablando español o castellano, también dependiendo de cómo uno lo quiera tomar, Sí, pero es decir, tenemos es lo mismo. toda América del Sur, toda América Central y una muy buena parte de América del Norte hablando español, por supuesto, España y un par de países de África, así que independientemente del lugar en el que nos encontremos, podemos entendernos perfectamente y esa es para mí efectivamente la gran fortaleza del español, sea que estés en cualquier lugar de estos puntos del planeta. Grecia, la gran fortaleza o debilidades, podéis tomar las dos. Bueno, el castellano-español es también toda una discusión. No depende del territorio. Eso también es. Las fronteras de un país no determinan el idioma. El idioma desborda del territorio de un país, lo cual no es el caso ni en China ni en India, por ejemplo. Esa es una fuerza muy grande que tiene el español desde el comienzo. Desde la época de la Reconquista, el español ha avanzado de manera avasallante por el mundo y ha ocupado todo este territorio de América Latina que después le ha dado también su dinámica al español de la península, ¿no? Y yo creo que el español también siempre ha sido muy adaptable, se ha adaptado mucho a las circunstancias, a los idiomas con los cuales se ha encontrado, por ejemplo, en América Latina, ahora con el inglés. Entonces, esa dinámica que tiene de adaptación, de no tan tradicionalista, le ha dado esa energía para tomar el territorio. No tan encorsetado. No, a mí me parece que los diccionarios de costumbrismos, de peruanismos, de colombianismos ya al comienzo del siglo XX existían. Y España es un país multilingüista. Multilingüista, no. Sí, bueno, España tiene 4 lenguas oficiales. Está el castellano, pero además está el catalán, el euskera y el gallego, y son 4 lenguas cooficiales. Lo que pasa es que el español es la que reunifica todas las comunidades autónomas, pero las 4 son cooficiales. Francisco.
Bueno, para mí también, como decían, la diversidad es fundamental y la apertura del español para incorporar, como bueno, cuando se llegó a América, las distintas palabras de los pueblos originarios, y etcétera. Pero también otra de las ventajas me parece que es que la presencia del español culturalmente es muy fuerte, ¿no? Desde actores o directores de cine o escritores o música. Productos audiovisuales, las series que estamos, bueno. Exacto, o sea, hay como una gran Cultura fuerza popular. que hace que también la gente se sienta atraído por la lengua y quiera aprender esa lengua que Sí, que está tanto de se moda. utiliza. Pues no ve a los chicos, los Podemos jóvenes, decir que está de moda. está de moda. Ujú. Y tiene muy buen contacto con los jóvenes. Ujú. Yo no me atrevería a decir tanto que No está de de moda. moda. Lo que pasa es que yo creo que se ha tomado mucha conciencia alrededor precisamente de la cantidad de personas que hablan español y eso es lo que ha hecho Ujú. atractivo el español para que muchas personas quieran aprenderlo. Pero de moda, lo hablábamos hace un momento, de moda creo que estuvo el chino en algún momento y la gente pensó que todos los negocios y todo el mundo del dinero se iba a mover mucho en torno a China y entonces hubo una atractividad y la gente quiso aprender chino, pero en realidad ahí yo vi una moda más que lo Sí, que yo no creo sé si lo que se recuerdan, ve hoy hará en día en como el hace español. hará como hace 10 años un montón de gente que quería aprender chino, por lo menos en escuelas de idiomas en muchos países. Ahora parece que ese soufflé ha Pero bajado. no era por razones culturales, era más bien por razones Económicas, económicas. Mientras ¿no? que la Entendemos. fuerza, como bien dices, nuestra fuerza es cultural. Claro, y es una moda más sostenible a lo mejor la del Sí, español, ¿no? Podemos yo decir. creo que sí, y tiene mucha atractividad Ujú. ante la juventud, me parece. Yo- Si no hablamos de moda, podemos hablar de Ujú. atractividad. Francisco. Creo que también los hablantes hispanos somos muy amables en general con los errores que cometen las personas que están aprendiendo la lengua. Empatizamos. Yo creo que sí, no hay tanta rigidez en verdad, ese sentido como Quizá a Francisco le falta una cosa. A diferencia de. a diferencia de otras gente. Complete la frase. Uy, ¿dónde nos metemos? Bueno, su crecimiento sin duda en Estados Unidos y ese rasgo, qué malo soy, ese rasgo de ser cada vez más influyente políticamente en la primera potencia mundial, no sé si esa es la gran vitrina o por lo que realmente está de moda ahora mismo el español. Esa vitrina política de Estados Unidos, de ser influyente, de poder Claro. determinar quién va a ser el presidente de la primera potencia. El voto latino. El voto latino. El voto es latino. lo más buscado en las elecciones de Estados Unidos. Es decir, por supuesto, además allá de los demócratas y los republicanos y del lugar en el que estén parados políticamente, pero si uno lo mira, es la búsqueda absoluta de los candidatos por conquistar el voto latino y aún incluso los más conservadores y los más anti-inmigración tratan de ser bastante flexibles con esos temas cuando es la hora del voto, precisamente para ganarse a esa gente. Y eso que son católicos. O sea, también en la cuestión del catolicismo que va con el español se opone un poco a esta idea que tenemos de Estados Unidos de que es protestante y que es otra mentalidad. Entonces, ahorita se está dando eso, pero creo que no hay que quitarle el mérito a los latinos de Estados Unidos que se han ganado también su lugar en el mundo de la cultura y en el mundo de la política y en el mundo científico también, me parece. O sea, que están las dos cosas, ¿no? Por un lado son sujeto de voto, o sea, que hay que conquistarlos, hay que decirles que están bien, que son aceptados. Y por el otro lado, esta comunidad latina también ha puesto de lo suyo, ¿no? El inglés es el idioma de la globalización, eso está claro, pero el español parece que también lo ha soportado bien. La gran pregunta entonces ahora es, ¿habrá una mayor hibridación con el inglés en el futuro, entre inglés y español? ¿Creen que eso es una tendencia a la que vamos firmemente, a esa hibridación? ¿Cómo lo ven? Francisco. Puede ser, sí. O sea, creo que el inglés es una lengua que es una lengua que tiene como un origen muy comercial y que ha sabido incorporar cosas del francés, cosas, digo, históricamente, cosas del latín o de lo que fuera, y que perfectamente puede adaptarse e incorporar cosas del español o de cualquier lengua que... Y a la Y a inversa, la el inversa. español Y el también español está- se adapta enormemente al inglés, o sea, se habla del Spanglish. De hecho, sí, ya existe una literatura Spanglish. Pero a mí me llamó mucho la atención, escuché una canción de Justin Bieber, que es un cantante muy conocido Sí. y que ahora tiene sus palabritas en español que mete en la canción. O sea, a mí, o sea, es al revés. Antes era la palabrita en inglés que entraba en el texto en español y ahora está de moda
Incorpora- es y la- tendencia, digamos, para no entrar y la en moda. cultura, de hecho, si uno mira en los últimos años, por solamente poner un ejemplo, en Disney tenemos 2 películas dedicadas a la cultura hispanoamericana, Encanto para Colombia y Coco, por supuesto, que fue un fenómeno absolutamente impresionante con México. No sé si Bueno, diría... México y Estados Unidos. No sé si dirían que la clave que juega a favor de la expansión del español, según dicen muchos expertos, es que un ciudadano de Oaxaca, uno de Albacete y uno de Miami, para entendernos, se pueden comunicar fácilmente, a excepción de algunos vocablos, cosa que no pasa en otras lenguas, como por ejemplo el árabe. Es decir, que la posibilidad de fragmentación es más débil en español y esa es su fortaleza. ¿Cómo lo ven, Melissa? A propósito de lo que acabas de decir, acabo de recordar una anécdota de un escritor latinoamericano que se me pierde el nombre en este momento, y decía alguna vez que cómo puede uno identificar a un latinoamericano que vaya en un avión. Y él decía, muy fácil, uno empieza a cantar un bolero y si alguien en la parte de atrás o en algún lugar del avión sigue con la canción, bueno, ahí sabemos cuántos latinoamericanos estamos ahí. Es decir, y esto me encanta el ejemplo porque es precisamente para mostrar que lo que hablábamos hace un momento, que es la cultura, lo que ha hecho la fortaleza del español. Es decir, hay una cantidad de ecos referentes a la cultura relacionados con la música, con el arte, con el video, con la fotografía, con la literatura, por supuesto, y con esa parte popular relacionada con el español, que siempre nos ha marcado con una identidad casi común. Es decir, uno no podría situar el bolero en un solo país o en un solo, con una frontera. Está impregnado de verdad, como en el ADN latinoamericano y está ahí. Grecia. Claro, un idioma no es solamente un instrumento de comunicación o un instrumento de comercio, es toda una cultura, toda una vitalidad, y creo que la vitalidad de la literatura, de la cultura latinoamericana está en plena expansión y se ve, como te decía, en las traducciones al francés, porque Francia es un país bastante conservador y no traduce tanto del español, traduce mucho del inglés. Entonces quizás también una pista sea ver qué se está traduciendo desde el español, ¿no? Tú que trabajas con las traducciones, ¿no? Sí, creo que Es hubo un prueba de momento vitalidad. hubo como un boom de Coincidiendo español. con el boom de la literatura latinoamericana, a lo mejor coincidiendo también hay movimientos culturales que Claro. permiten esa expansión de la lengua, Y ¿no? también intereses que tienen que ver con, creo que también en los 60 tuvo mucho que ver la Revolución Cubana y todos esos sucesos históricos. Y ahora también creo que hay un gran interés, por lo menos en Francia, por los movimientos feministas en Latinoamérica, Sí. y que eso hace que también empiecen a llegar nuevas escritoras que no habían salido tanto, o que lleguen a Estados Unidos también. Muy interesante, hacemos una breve pausa en este punto, pero enseguida volvemos aquí en Primera Plana, tomando el pulso a la salud del español. RFI, la selección del mes. No jazz. It only takes $5 and a dream to get lost in a stream. A little drops trying to overcome the hills. Keep your guards up, cause they're there to kill. And if they're not, I don't wanna know what will, but sure. Practica et MC Waraba. I wanna be your lady. You know I wanna be your baby. I know you wanna be my baby. For life, for life, for life. Pongo. I wanna be your lady. You know I wanna be your baby. I know you wanna be my baby. For life, for life, for life. Aya Nakamura et Damso. J'ai vu comment tu m'as regardé. Mon charme a fait son effet. On verra qui fera le premier pas. En tout cas, ce sera pas moi. RFI. Creo que me hace falta Seguimos más en Primera símbolos. Plana esta semana. Están hablando aquí mis invitados ya metidos en el debate. Esta semana tomando el pulso a la salud del español. Lo hacemos con Melissa Serrato, profesora de español y periodista cultural independiente. También con la escritora y novelista Grecia Cáceres y con el editor, escritor y doctorando en estudios hispánicos Francisco Álvarez. Bueno, antes de irnos a la pausa estábamos hablando de esas virtudes, de esos puntos flacos también que puede tener el español. No sé si podemos afirmar que el español está de moda o no, Grecia. Bueno, yo diría que moda como que es una palabra que es un poco
fácil, quizás Sí. decir una tendencia, Una ¿no? Una tendencia. tendencia actual del español que también puede ser un problema, Ujú. o sea, una simplificación. El español de Estados Unidos a veces no nos satisface necesariamente a los más Mm. puristas, ¿no? Porque es un idioma que no respeta mucho las reglas del español. Ujú. Entonces, yo pienso que siempre hay una especie de vuelta al orden, o sea, llega un momento en que todas esas novedades se ponen en la regla y volvemos a pasar a otra etapa, ¿no? Yo creo que vamos a pasar a otra etapa del español que va a absorber, como lo ha hecho desde toda su historia, todas estas transformaciones, ¿no? Ujú. Y va a volver una regla. Respecto a esas reglas, el español respecto a cuestiones o fenómenos como los anglicismos o los extranjerismos, ¿es más o menos aperturista o flexible que otras lenguas? ¿Cómo lo ven, Francisco? Yo creo que tiene una particularidad el español que sobre todo desde la Real Academia Española, se normaliza la ortografía, que es algo muy raro para otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, whisky, que según la Real Academia Española hay que escribirlo Sí. con G y diéresis y un montón de cosas extrañas. Sí. Y hay como un deseo de como españolizar esas Sí. palabras realmente desde la ortografía incluso, lo cual no sé si eso Sí. llega a ser así, pero me parece que se aceptan y cada vez se incluyen más allá de la Real Academia Española, que simplemente es una institución, o sea, la gente las usa y creo Ujú. que se van naturalizando, e incluso se arman verbos como googlear o lo que sea que empiezan a funcionar desde las reglas del español a partir de sustantivos en inglés, por ejemplo. Mm. La ciencia es uno de los hándicaps, siempre se dice, del español. ¿Por qué esa pobre presencia de palabras españolas en revistas científicas y técnicas? Les doy un dato. El índice de impacto de las 100 revistas de todos los ámbitos académicos más citadas por lenguas coronan al inglés y dejan al español en 6º lugar, por detrás también de chino, portugués, ruso y alemán. La ciencia no es lo nuestro. Melissa, Grecia. Pues también yo creo que esto habría una explicación, lo que yo veo con respecto a eso, y es que efectivamente el dinero que se le invierte en las universidades a la investigación en los países en los que se habla español, el dinero que se le invierte a la investigación no es una prioridad. Eso sería una explicación, teniendo en cuenta además que las grandes universidades que de verdad están produciendo conocimiento, investigando y apoyando la investigación son de habla inglesa. Entonces vas y miras Cambridge, Oxford en Estados Unidos, el MIT, es decir, todas esas universidades que están de hecho en los primeros rankings, pues son de habla inglesa. No, pero yo pienso que también hay un fenómeno del lado editorial, ¿no? Porque todas las publicaciones científicas se hacen en inglés, están obligados. Ellos han tomado una Sí, pero especie sorprende que en el ranking incluso haya otros idiomas como el portugués, como el alemán, que estén por delante. No, sí, pues eso Sí. no lo entiendo muy bien, pero A lo mejor sí. Eso siempre se dice que es uno de los hándicaps y que el español tendría que intentar ganar terreno en el campo de la ciencia. Como profesores, ¿hasta qué punto es o no un problema que la oralidad impregne al texto escrito? ¿Cómo ven ese tema de la oralidad y el texto escrito? Bueno, yo en tanto puedo hablar como escritora, no Sí. como profesora, y me parece que esa entrada de la oralidad en la literatura le ha dado una gran dinámica, sobre todo en el siglo XX, Sí. y es sumamente importante ha roto un poco las barreras de lo escrito y de lo oral, y le ha dado mucha dinámica y mucho interés a la literatura. Pero sigue siendo el escrito, ¿no? Francisco, la oralidad y lo escrito en el Sí. español, ¿cómo es ese maridaje? Yo creo que en la literatura funciona, pero en otros ámbitos tiene que haber, son dos códigos completamente separados, ¿no? Escritura y oralidad, y muchas veces es lo más difícil de comprender para cuando se enseña una lengua. Que en cualquier caso no son tan distintos como en francés. O sea, en francés sería todavía un paso más allá. Sí, es mucho menos, o sea, el español es mucho menos formal en ese sentido, o sea, tiene unas formas menos rígidas, pero sí es verdad que en puntuación y tiene ciertas particularidades que es importante también que se entiendan, y que, por ejemplo, la puntuación no es simplemente una traducción de la respiración, no cada vez que respiro pongo una coma, que es el clásico error que se ve en estudiantes de español hispanohablantes también. No es así, ¿no? Hay un sistema que hay que aprender en sí mismo y que es importante enseñar también. Bueno, momento pregunta millennial o generación Z, o llámelo como quieran. Prepárense la crítica. Nuevas tecnologías, que nos encanta este tema. Esto de escribir los WhatsApp poniendo
no sé, Emojis. las nuevas tecnologías también a su vez pueden ser amenazas para el buen español escrito y correcto. ¿Esto es común a todas las lenguas? ¿Esto es un problema que hemos aumentado? ¿O esto es un problema real, las nuevas tecnologías y el buen español escrito? ¿Cómo lo ven como profesores, Francisco? Para mí la escritura instantánea es más como una especie de mezcla entre la oralidad y el escrito, Sí. es oralidad escrita más que escritura en sí mismo. Y, Que habría que diferenciar también entre WhatsApps y, por ejemplo, emails. Exacto. Ahí cambia un poco, sí, ¿no? Sí. Sí, claro, también hay como distintos géneros, Sí. si se quiere. Pero me parece que es un tema que atraviesa todas las lenguas y no le... Siempre que se sepa dónde se está, si uno intenta llevar eso a una carta, ahí hay un problema, o un Vas a mail. cambiar de registro. Hay registros diferentes. Claro, Yo creo que eso no amenaza al español. No amenaza. particularmente. Para nada. Pero el problema como profesores, me imagino, estoy intentando, es cuando recibís una redacción de un alumno y pone LOL o algo. No sé. No, la verdad no pasa. No. O sea, a mí al menos Me estoy nunca me ha imaginando. pasado. No, es decir, yo creo que incluso en los manuales de español hoy uno lo ve. Por ejemplo, te ponen un ejemplo de un bloguero o de una persona que es muy famosa en Twitter o en algún sitio web y te ponen al final como una pequeña aclaración. Justo lo recuerdo en este momento, te ponen una imagen tomada de Instagram y al final las personas responsables del manual ponen un globito en el que dicen, si te fijas, esta chica no solamente pone los signos de puntuación cerrados, una exclamación la cierra, pero no la abre como es correctamente en español. Pero entonces, pues para eso está el profesor y que te enseña la regla. En español tienes que abrir y cerrar los signos de interrogación y de exclamación. Pero pues más allá de eso, jamás. Y además, a ver, creo que un alumno de español no tiene todavía la capacidad de entender qué es qué tipos de abreviaturas se hacen en el español para él usarlas o ella usarlas. Entonces, hay que tener también un nivel bastante avanzado de español para que un alumno te ponga vale, no, ni siquiera es decir, una palabra que se use frecuentemente en el chat o en las redes sociales y que sea típicamente de un hispanohablante. Claro, es casi una paradoja, ¿no? Para poder romper con el idioma tienes que manejarlo primero. Exacto. Y cuando empiezas a estudiar un idioma, sigues la regla, pero así al milímetro, ¿no? Porque no sabes, no conoces, estás en un territorio un poco No así. tienes la seguridad. En cambio, los escritores muchas veces rompemos y nos saltamos los puntos. Por ejemplo, yo pongo 3 puntos, a veces hago un montón de... No me gustan no me gustan los diálogos así. Pero no pones LOL. No pongo LOL. Bueno, vamos al terreno político. La ofensiva del presidente Emmanuel Macron para que el francés gane el terreno es claro. Macron quiere ganar al español. ¿Hay estrategia de crecimiento detrás del español o es algo mucho menos evidente, por ejemplo, menos centralizado políticamente que el francés como asunto de Estado? No sé si entienden por dónde voy. Grecia. Sí, pero me parece que el francés está obligado, porque realmente no está en una situación tan buena como la del español. No hay esa dinámica del francés. Yo pienso que el francés además tiene ese peso de la colonialidad en África, donde ellos deberían tener un poco su América Latina, pero han tenido muchos problemas postcoloniales que no se han resuelto y creo que eso ha afectado también al francés y hay africanos que no quieren ganar el francés por razones Melissa. políticas. Pues lo que yo diría en ese sentido es que la verdad yo no he escuchado a un candidato presidencial en América Latina o en España haciendo campaña para promover el español. Yo creo que la verdad hay tantos problemas por resolver que la cuestión del idioma está absolutamente, ni siquiera pasa en las agendas políticas y tampoco me parece que sea una preocupación. Es decir, el español es una lengua realmente tan viva, tan activa, que se está moviendo tanto, que de verdad cada vez tiene tanto atractivo simplemente por el hecho por todo lo que hemos hablado, que no creo que sea una prioridad en ningún momento para una agenda política. Claro, es más bien al revés. Sí, No hay tanta centralidad en el español como hay en el francés, que está muy dirigido desde París, básicamente, no tanto desde Francia ni siquiera.
Entonces, en español, digamos que el ¿quién francés y el sería? inglés serían los ejemplos contrapuestos. El español sería una cosa, un término intermedio, pero el francés y el inglés son los ejemplos contrapuestos en este sentido, ¿no? Sí, en el sentido de que en inglés no hay una verdad absoluta, Exacto. una academia, no sé, británica o que ponga la regla. La desregularización es también lo que le permite ser el worldwide, ese lenguaje global, ese inglés en el que todos nos comunicamos. A los profesores, Francisco, Melissa, ¿qué consejos darían a alguien que quiera aprender español? Así, rápidamente, alguna cosilla. Francisco. Ay, le he puesto en un compromiso. Sí, qué difícil. Tener ganas de hacerlo realmente, o sea, querer hacerlo, no hacerlo por un motivo secundario, o porque es más fácil o porque no sé qué, sino realmente querer aprender español para aprender por un motivo valedero que puede ser 1.000.000, por entender las letras de la música que me gusta, o por hablar con gente, o por viajar, o lo que sea. Pero sí que haya una verdadera voluntad de aprender el idioma. Muy interesante. Melissa. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, yo aprendí inglés para escuchar y para entender lo que decían las canciones de mi artista favorito. Y fue lo mejor. Y jamás he tomado un curso de inglés. Y diría exactamente lo mismo. Y precisamente para hacerlo, pues practicarlo. Es decir, entrenar el oído. Y hoy en día es muy fácil. Las series de televisión, las películas, la música. Bueno, la música que está de verdad en todos los... O sea, la música en español impregnó realmente toda la... Le iba a preguntar también a Grecia, que como ella es poeta, le iba a decir, bueno, ¿y dónde quedó aquello de aprender una lengua por amor? Aunque va a quedar un poco cursi, a lo mejor para cerrar el programa. Pero también se puede, ¿eh? Bueno, tenemos ¿Cuántos que habrán ver, aprendido una lengua por amor? Claro, ¿Casos? mira Tenía una estudiante que aprendía porque se había casado con un español y quería hablar en su lengua y con su familia. Muchos dicen que es el mejor método. Pero mira, Neruda, Pablo Neruda, se acaba de publicar nuevamente su poesía en francés. Y en la presentación estaba lleno. La gente le encanta la poesía de Neruda. Me quedo sin tiempo para más. Ha sido estupendo, muy interesante y muy divertido compartir este tiempo con ustedes. Y a todos ustedes les esperamos aquí en Primera Plana la próxima semana. Gracias.